Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos elegiste de entre todos los pueblos, nos elevaste de entre todas las lenguas y nos santificaste con tus mandamientos. Tú nos diste con amor, Señor, Dios nuestro, fiestas para la alegría, solemnidades y estaciones para el regocijo. Y este día de la fiesta de los ácimos, tiempo de nuestra libertad, santa convocatoria, memorial de la salida de Egipto. Esto es el inicio, el Kiddush, de la bendición que el padre de familia dice al empezar el Seder del Pesaj, la Pascua judía. Bienvenidos al Club Dalroy. Estamos aquí con Javier Rubio Ípola. Para algunos de nosotros es una inteligencia artificial de la Suma Teológica que nos dice cosas. Y tenemos también aquí a Santi Ubel, que hoy se va a manifestar como una mezcla extraña de Kierkegaard, judaísmo, argentinismo y catolicismo. Y tenemos aquí a dos grandes invitados con nosotros. Eso es, hemos invitado hoy a dos grandes amigos. Fernando Navascués. Fernando es un gran amigo, lo primero y principal. Él trabaja en el Departamento de Comunicación del Regnum Christi y es también licenciado en Filología Hebrea, es profesor de hebreo en la Universidad Francisco de Vitoria y de Sagradas Escrituras también en el grado en Humanidades. Y nos acompaña también Antonio Sastre. Antonio, para mí, siempre le voy a llamar el rabino, porque gracias a él me adentré en el conocimiento del judaísmo. Y además, gracias a él conocí a un rabino que leo mucho, que es Jonathan Sachs. Me lo presentó el querido Antonio y estoy muy contento de tenerte aquí en el Club Dalroy, Antonio y Fernando. Así que nada, bienvenidos. Hola, muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy es una sesión un poco extraña, como decía Javier al principio, porque la realidad es que ya se acerca la Semana Santa, ya se acerca la Pascua que celebramos los cristianos. Y una de las cosas que me ha pasado a mí, en parte por este contagio mimético de Antonio, que me inició en el judaísmo y luego conocí a Fernando y todavía más, al interesarme por el judaísmo y empezar a leer algunos rituales, como puede ser la Haggadah, que es la narración, el rito del Seder del Pesaj, de la Pascua judía, pues me sorprendió muchísimo encontrar ahí un montón de referencias y de cosas que me ayudaban a entender a mí no solamente la Pascua cristiana, sino también la Eucaristía. Pero fundamentalmente también la Pascua cristiana. Al final vamos a ver que esto es una fiesta de liberación del pueblo y es una fiesta para los cristianos también de un cumplimiento de esa promesa y esa liberación, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en la revisión del mito, yo voy a pedir a nuestros dos invitados que nos hagan un contexto de qué es esta fiesta del Pesaj, qué es la Pascua judía, de dónde sale, y un poco pues cuáles son los elementos así de calendario, en dónde aparecen estos textos, dónde los podemos encontrar, a qué responde esta tradición. No sé si nos podéis hacer así una especie de foto, de imagen rápida. Bueno, pues muy bien. Pues lo primero, pues saber que es una de las fiestas realmente más importante para el judaísmo, ¿no? Para el judaísmo actual, siempre lo ha sido. Primero porque es una experiencia, para los judíos es una experiencia de liberación, ¿no? Luego, como vamos a hacer una traducción seguramente cristiana de la celebración de Pesaj, es importante, yo creo, que recalcar esa palabra, ¿no? Porque es la liberación de la esclavitud, una esclavitud donde los israelitas, mejor dicho, con el tema judío es posterior, donde los israelitas son liberados de Egipto, ¿no? donde son esclavos, ¿no? Entonces eso es lo primero que realmente se celebra, ¿no? Esa liberación, esa intervención de Dios en la historia del pueblo de Israel, que los libera de su esclavitud y además de forma portentosa, ¿no? ¿Dónde lo encuentras todos estos textos como referencia? El libro de Pentateuco, el libro del Éxodo, los capítulos del 1 al 15 son fundamentales para tener una referencia bíblica y por supuesto también las primeras pautas que se dan sobre la importancia de la celebración y por qué las incógnitas, ¿no? De por qué ese panácimo, etcétera, ¿no? que comen los judíos y que después pasa también a la Iglesia católica, ¿no? con la Eucaristía. Y bueno, pues fundamentalmente es eso, se celebra también como acuerda la Biblia en el 15 del mes de Nisán, que ahora mismo estamos en el mes de Nisán, en el calendario judío, y bueno, pues en este año 2023 esta celebración va a tener lugar casualmente o muy cerquita, bueno, también de nuestra Pascua, el miércoles santo. El miércoles santo es es el 14, y el día 15, jueves santo, es la celebración de Pesaj como tal, ¿no?
Qué fantástico, la verdad. Es imposible hacer una exposición ordenada y completa de todo esto, entonces vamos a ver, iremos comentando cosas. A mí lo que me viene ahora así de una forma inmediata al corazón es una cosa que has mencionado tú en la oración que has hecho. Cuando el paterfamilias, el gran liturgo que dirige toda la celebración de la Pascua, levanta la primera de las copas, que es la Kos Kiddush, que se llama así porque lo que pronuncia es una bendición que se llama así, el Kiddush. Cuando hace eso y pronuncia estas palabras que tú has dicho en español, para que nos enteremos bien, emplea una palabra que para mí es clave para entender todo lo que vive un hebreo o un israelita o un judío cuando se sienta a esta mesa llena de signos que le hablan de una forma poderosísima al corazón, como solamente pueden hablar los símbolos, porque los conceptos te hablan a la razón, te hacen articular un discurso, pero a lo mejor no te conectan con una experiencia profunda que se te está regalando en ese momento. Entonces hay una palabra clave para entender todo esto, que es la palabra memorial, que para nosotros los cristianos es súper importante también, porque cuando Jesucristo concluye las palabras de la consagración, digamos, dice, haced esto como mi memorial, o en conmemoración mía, según se traduzca. En la traducción ahora de los textos del misal es como mi memorial. Bueno, no estoy seguro. Es un concepto, en todo caso, sea cual sea la palabra que usemos, heredado del pueblo hebreo, porque nosotros somos herederos. En realidad participamos de su misma fe llevada a su máxima expresión y plenitud. Lo que ellos esperan, nosotros sabemos que se ha producido ya. Y esta palabra memorial, que para nosotros es casi como un sinónimo de sacramento. Un sacramento no es simplemente una celebración que te hace recordar con la imaginación eventos pasados, como haciéndote a ti transportarte en la imaginación a un pasado que es pasado. Imagines lo que imagines, el pasado se queda atrás. Y tú te haces un poco la idea de lo que sucedió, y eso no es un memorial. Cuando un hebreo se sienta a la mesa de la Pascua, no va a vivir un mero recordatorio, sino que se va a sentar para vivir exactamente lo que vivieron sus antepasados. O sea, ese acontecimiento no se queda en el pasado y yo voy a él con la imaginación. Es que ese acontecimiento viene a mí, viene a mi vida. Por eso los hebreos dirán, no es que nosotros vayamos a la Pascua, es que la Pascua viene a nosotros a rescatarnos, a salvarnos. Y esta es la palabra memorial, ¿no? Y es un tema muy interesante porque ahí vemos también la novedad que aporta el pueblo judío en la relación con Dios, un Dios que se hace presente en la historia, que ya no es el Dios que está anclado, ¿no?, a las ciudades, a Mesopotamia, Uruk, Ur, a todos estos sitios, o también en Egipto, en Grecia. El Dios es una fuerza del orden que genera el orden del mundo, etc. Esto no es el Dios de los israelitas, ¿no? El Dios de los israelitas es un Dios que los acompaña, que interactúa con ellos, que dialoga, que está abierto a la historia y al futuro, Y en esta experiencia que tú decías tan bonita, ¿no? Hoy un judío, cuando celebra el Pesaj, lo revive, además lo revive físicamente, porque por ejemplo vamos a ver que va a comer las hierbas amargas para experimentar con el sabor de la opresión del pueblo de Egipto, como nos tenía oprimidos, etcétera. Pero luego también, ya veremos, cuando relatan el Éxodo, muchas familias lo que hacen es ir actualizando esas liberaciones que Dios va haciendo en todo el pueblo judío, a través de toda su historia, a través de sus persecuciones, del holocausto, de todo, que a veces lo incluyen dentro del relato del Pesaj, y también lo hacen de forma personalizada, ¿no? Cuando el padre de familia puede decir, y también a mí me liberó, y también a esta familia el Señor actuó, y a mí me liberó de las adicciones, o me liberó de problemas, o me sacó de no sé cuánto, o nos ayudó. Entonces, de alguna manera se actualiza en carne esa misma experiencia de liberación, que es algo que no ha acontecido y ya está, queda en el pasado, sino que se vive en el presente, de alguna manera. Y toda esta celebración hace referencia, ese memorial que estamos celebrando, hace referencia al acontecimiento de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, como nos ha dicho Fernando, pero hace concretamente referencia, supongo, a la cena inmediatamente anterior a la salida de esa cena que se explica ritualmente en el Éxodo, inmediatamente anterior, cuando va a pasar, de hecho, ¿no?, el espíritu el ángel de Dios hiriendo a todos los hijos primogénitos de Egipto, pero no se va a detener en las puertas que tengan el signo de Yahvé. Y
y como anuncio de esa liberación que se va a producir inmediatamente después, ¿no? Y la pregunta es esta celebración que vamos a explicar ahora, ya un poco como para terminar con la introducción, esta celebración que vamos a explicar ahora, y lo digo desde mi genuino desconocimiento, ¿tiene los mismos elementos rituales que aquella cena tal y como se describe en el Éxodo, o se ha ido enriqueciendo, ha ido modificándose a lo largo de la historia? Se ha ido enriqueciendo. Yo ahora dejo que Fernando, que es mucho más... está mucho más instruido, tiene mejores rabinos que yo, ahora lo contará él, pero... o sea, para empezar, esta no es una cena que se empieza a celebrar a raíz de los acontecimientos del Éxodo. Es una cena que ya existe en todos los pueblos agrícolas de esas latitudes, relacionada con el momento del año en el que se está, en este que estamos ahora, que es el paso del invierno a la primavera, donde todos los pueblos agrícolas pues experimentan pues eso, el renacer de la naturaleza, que tiene que ver con su subsistencia, porque los campos empiezan a generar sus primicias, los primeros tallos, las primeras espigas, y entonces eso produce una alegría que en el fondo es lo que tiene que ver con la Pascua, la de esos primeros pueblos, los hebreos, y nosotros los cristianos. Y es esto, el paso de la muerte a la vida, porque no hay otro interrogante que tengamos los humanos más que ese, el interrogante de la muerte. Entonces, ¿hay alguien que haya vencido la muerte? Bueno, pues ya los pueblos agrícolas tenían esta primera experiencia muy rudimentaria de que a la muerte del invierno sucede el renacer de la naturaleza en la primavera. ¿Qué hacen los hebreos? Celebran esa misma cena, pero le van a dar un contenido completamente distinto. Es que este detalle me parece importante resaltarlo, porque Jesucristo va a hacer exactamente lo mismo con la Pascua de los hebreos. Va a decir, esto que celebrabais hasta ahora como memorial de la liberación de la esclavitud, ya no va a ser más para vosotros la liberación de esa esclavitud, va a ser para vosotros otra cosa. Y no lo voy a decir todavía porque tendremos aún una conversación en la que ventilar todo esto, ¿no? Pero Fernando... Sí, o sea, es verdad que ciertamente embona absolutamente, incluso luego si tenemos al final un minuto, hablamos de una celebración que comienza el segundo día de Pascua, el segundo día de Pesaj, que es la cuenta del Homer. Luego hablamos y cómo embona eso también con nuestra fiesta de Pentecostés y celebraciones de carácter agrícola, ¿no? Pero, bueno... embona por un lado, como dices tú, con unas celebraciones ya podrían existir en la cultura, vinculadas con el mundo agrícola, pero es verdad que aporta un significado especial, por lo menos así como lo relata la Biblia, el comer en esa cena que debe ser una cena rápida, ¿no? Aunque luego la experiencia no es tan rápida, pero es un disfrutar de la cena, ¿no? Pero sí tiene una connotación de la premura de esta liberación a la cual Dios nos invita y que tenemos que salir esta noche, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hay toda una serie de símbolos que embonan, como decía Antonio, y hay toda una connotación de la presencia y de la celebración de Dios en nuestro pueblo en nuestra liberación. El hecho de comer la matzá, que no es un pan normal, sino que es un pan ácimo, no es porque nos apeteciera, sino la interpretación que da la Biblia es porque no hubo tiempo para que fermentara. Entonces, eso nos retrotrae a esa premura, a esa necesidad de la liberación. Hay efectivamente otros elementos, bueno, pues que han enriquecido, lo que yo creo que esto también nos da el pie a comenzar a una palabra al orden de esta noche, ¿no? Los judíos hablan de un seder. Seder en hebreo significa, pues eso, orden, ritual, ¿vale? Y es una cena que no está hecha al albur de hoy vamos a empezar con una comida y el año que viene comenzamos con otra. No, o sea, así como una Eucaristía, una misa empieza con un gesto, una petición de perdón, una lectura, otra, etcétera, tal. La cena de Pesaj tiene su orden y tiene que empezar como hemos empezado al inicio de este programa leyéndose una oración que se llama el Kiddush, ¿no? Que se suele rezar regularmente, pero con una connotación también especial, porque esta noche es especial. Y tan especial que dentro, bueno, ahora lo iremos, no me quiero adelantar a lo que vamos a ocurrir,
pero todo, hasta el más pequeñajo de la familia interviene. No, esto es una cosa de los adultos, es una cena en la que el más pequeño de la familia tiene un papel protagonista, ¿no? Y es el que va a preguntarle, por ejemplo, al papá o al abuelo que esté dirigiendo la cena, pues una serie de preguntas de ¿por qué estamos celebrando esta noche? No me quiero adelantar. No, pero es que es un buen tema porque es una cena familiar. Es una cena familiar. El judaísmo también tiene esa connotación muy familiar, de que los grandes ritos son dentro de la familia. Y Jesús lo hace así, ¿no? Porque cuando se reúne con sus apóstoles, son su familia. Él lo ha dicho ya, ¿no? ¿Quién es mi padre, mi madre, mi hermano, mi no sé cuánto? ¿Quién cumple la voluntad de mi padre, ¿no? Entonces, de alguna manera, él se reúne con su familia para celebrar también esta Pascua, ¿no? Y no es solo familiar, sino que está muy enfocada, muy orientada a los niños. Obviamente, cuando dices familia, incluyes a los niños. Pero yo quiero subrayar el papel que tienen los niños porque están en primera fila. No son unos elementos ahí secundarios, incluso molestos, que a veces lo son. Pero estos niños durante la noche de Pascua están todos quietecitos, pendientes, porque todo gira en torno a ellos, en explicarles. La Hagadá es, en el fondo, pues transmitirles los grandes prodigios que Dios ha hecho en nuestro favor. Y es de pe a pa, o sea, por eso dura toda la noche, es toda la noche. Y es verdad que hay una estructura bastante compleja que ha ido enriqueciéndose. La Pascua de los primeros hebreos no es como la que viven ahora, no es como la que vivió Jesús. Hay una diferencia esencial, que es el cordero. Ahora ya no se sacrifica un cordero porque no hay templo. No, exactamente. El gran elemento es que en el año 70 el segundo templo fue destruido por Tito y ya no se sacrifican más los corderos. Por eso la presencia del cordero en la mesa de Pascua es testimonial, es un hueso, ni siquiera una paletilla que dice uno, me voy a comer eso, sino es un hueso. Que no se come, me parece. No, además, porque es solo un hueso, podría roerlo. Sí, es más, no debe comerse dentro de la cena normal, no debe comerse cordero. Claro. No debe comerse cordero. Sí. Pero iba a decir que es una estructura muy prolija, con muchos elementos, pero en el fondo todo gira en torno a solo dos elementos. Lo digo porque es importante: el pan y el vino. Y en medio, o sea, hay una primera parte de todo Pesaj que gira en torno al pan, y hay una segunda parte que gira en torno al vino, a una de las copas, la tercera copa, que es la Kos Berajá, y en medio una gran cena que se puede parangonar a nuestras cenas de Nochebuena. O sea, es la típica cena donde se saca la mejor vajilla, compras el mejor vino, te dejas ahí todos los euros que puedas, etcétera, porque es una cena por todo lo alto. Pero está en medio de esos dos momentos rituales que son el pan y el vino. Interesante ese detalle. Sí. Si queréis, podemos hacer un poquito el recorrido, ¿no? de cómo es este rito, cómo se celebra hoy en una familia judía, ¿no? De cierta ortodoxia. Como los que estamos aquí. Uy, perdón. Y bueno, ir comentando un poco, si queréis, hacemos un repaso general y luego podemos ir deteniéndonos en algunos aspectos que nos gustaría remarcar. Así es que él se inicia, bueno, antes de la Pascua hay un rito también muy bonito que comentabais vosotros, ¿no? El Hametz, no sé si lo queréis comentar, antes de la fiesta, antes de la Pascua, no sé si quién quiere... Bueno, el matzá, el pan que se come, es un pan sin levadura, ¿vale? Entonces, en la tradición judía no es que no deba comer, no solo no debe comerse pan con levadura, sino que no debe haber levadura en la casa. Ni un ápice de levadura. Hay un elemento ahí trágico, y es que no puede haber ni una cerveza, porque la cerveza... Qué maravilla. O sea, que no solamente alimentos sólidos, sino algo líquido con levadura, como la cerveza, tampoco se puede tener. Pues yo digo que es verdaderamente trágico. Entonces hay una limpieza de la casa muy a fondo, que bueno, pues se encargan de hacerse, y para que ese día está. ¿Qué pasa con el trozo de pan, con las galletas Oreo o con no sé qué que tiene las cervezas? Oficialmente en el judaísmo actualmente debes vendérselo a un no judío, aunque sea por un precio simbólico, y luego recomprárselo por un precio que es suficientemente alto como para que esto es una venta. Es decir, yo no judío te lo he comprado, y si quiero te lo revendo, y si no, no. Hombre, se supone que se sabe a quién lo vendes, pero debe desaparecer todo eso. Y hay un rito muy bonito
que es la víspera, el día, ya estaríamos hablando del día 13, con 2 velas, van los papás con los niños pequeños a la búsqueda de a ver si queda un poquito de hametz. Siempre deja la madre, ¿no? Uno lo deja para que los niños exacto, ahí envuelto en algún papel para que no manche la miga. Para que no manche la miga. Y entonces, un trocito de galleta, entonces eso, encontrarlo y tal, ¿no? Ese hametz, bueno, pues al final, el día siguiente, 14 por la mañana, pues se quema. Es fantástico porque esto de los hametz, primero, es un refrendo de lo que decíamos antes, de cómo todo esto está orientado hacia los niños y se vive casi también con su parte lúdica de buscar y tal, con una especie de linterna, con una vela encendida, buscando en los rincones de la casa para coger esas miguitas que la mamá ha dejado para que tenga contenido, ¿no? Pero esto ha pasado también a nuestra espiritualidad, porque puestos a ver paralelismos que son todos con nuestra fe, incluso con cómo celebramos nosotros nuestra fe, pues hay mucho de paralelismo de esto con la Cuaresma. O sea, si la Pascua es una cosa tan importante, requiere de una preparación. De hecho, para nosotros la Pascua tiene una preparación de 40 días, que es la Cuaresma. Para ellos este rito de los hametz es como una preparación, porque la levadura representa... ¿Qué hace la levadura con el...? Bueno, primero, ¿qué se requiere? Lo que decía... La diferencia entre el pan leudado y el pan sin levadura es el tiempo, el reposo. Y esto habla de la tendencia del hombre a reposar, porque el Dios de Israel, como tú decías, es un Dios de la historia, que entra como un torbellino en la vida de los hombres y lo pone todo en movimiento. Tendencia contraria a la que el hombre en el fondo de su corazón muchas veces alberga, que es que todo esté bajo control, todo quietecito, sea una tendencia a la burguesía, quedarme quieto en la vida. Y Dios es todo lo contrario, entra con acontecimientos, todo se remueve, todo... Y esto es en el fondo lo que hace la levadura, necesita del reposo y es como el pecado. Te infla, además, ¿de qué te infla? De aire, de nada, que es lo que en el fondo el hombre piensa de sí mismo. Yo soy alguien, pero te hinchas de nada, ¿qué eres tú? Sí. Y ya por último, no quiero enrollarme, que hablo de esto y es imposible, pero San Pablo habla de esto, dice, deshaceos de la levadura de los fariseos, y es evidente el link con el tema de los hametz. La levadura de los fariseos es esto, la que tenemos todos dentro de nuestro interior, y es este combate, ¿no?, con el pecado, es la realidad que Dios viene a restaurar, etcétera. Por eso, deshaceos de esa levadura, que es la Cuaresma, es ese camino penitencial, es el sacramento de la confesión, etcétera. Y revestíos de los ácimos de pureza, de inocencia, ¿no?, que es lo que va a hacer Jesucristo. Sí, si me permitís una breve digresión y pido perdón, pero es que lo comentabais, a mí me parece interesantísimo cómo todo parece que está pensado precisamente para los pequeños de la casa, para los niños, y cómo todo tiene esta faceta también pedagógica, educativa, no solo a un nivel histórico, sino también a un nivel moral, personal, religioso. Pero luego pensándolo, al menos en mi propia experiencia, yo descubrí la riqueza de la espiritualidad pascual, cuaresmal y pascual, más bien de adulto, ¿no? Cuando empecé a apreciar la liturgia del Viernes Santo, cuando empecé a apreciar la liturgia del Sábado Santo, de la Vigilia y demás, pues fue más bien de adulto. De niño yo me acuerdo que me costaba un montón y que en lo que podía me escaqueaba, y que la Cuaresma también se me hacía muy cuesta arriba. Todo lo contrario que el Adviento y la Navidad, que se me hacían, que al menos culturalmente se me hacen más de niños en nuestra mirada cristiana. Entonces, claro, me surge la inquietud de decir, oye, pues es que a lo mejor lo estamos planteando mal, o a lo mejor no estamos poniendo en el lugar que corresponde dentro de nuestra liturgia pascual a los niños, o es que a lo mejor literalmente nuestra liturgia ordinaria al menos no está pensada particularmente para niños. Pienso en la liturgia de Viernes Santo. La liturgia de Viernes Santo para un niño le cuesta mucho, y pienso en niños pequeños sobre todo. En la liturgia de la Vigilia Pascual también pues yo creo que el problema no es ni de la liturgia, sino el problema es nuestro. Yo creo que somos un poco paternalistas. Si a un niño te lo tomas en serio, le puedes introducir perfectamente en estas celebraciones de toda la noche y puedes hacerle vivir la Cuaresma y como algo propio. Lo que pasa es que somos los papás los que tenemos a veces el remilgo de esto. Sin embargo, el Adviento y la Navidad, que es todo más festivo, más divertido, esto sí. Y lo otro no, pero es que los niños no pecan, no tienen sufrimientos a veces atroces, no sufren bullying en el cole, no dejan de entender tantas veces a sus papás, no se pelean entre ellos. ¿Cómo no les vas a poder hablar de la esclavitud y del faraón? Si aquí faraón tenemos todos y por tanto necesidad de ser liberados hasta el niño más pequeño de la casa. Lo que pasa es que
yo creo que en nosotros ha entrado esa mentalidad de, ay, no, pobrecitos, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto es muy feo para ellos. Pues sí, falta una pedagogía, bueno, también para los adultos, o sea, pues eso de estar sin comer carne en Cuaresma, que al final resulta que, en fin, no lo tomas solamente un día, pues tampoco es gran cosa, ¿no? Pero en fin. Sí, yo creo que estoy pues de una pedagogía, una catequesis, de una experiencia. No, y también yo creo que la vigilia es importante. Porque además la vigilia es que es una maravilla. O sea, está llena de simbología. El fuego, y la liturgia de las horas de esos días es la días más bonita de todo el año, con diferencia, es espectacular. Pero claro, al menos personalmente yo es algo que he descubierto adulto. A lo mejor echo de menos lo que dice Antonio. Sí, pues transmitir esa belleza que descubres de adulto, esa maravilla, esa liberación, porque, o sea, yo me conmuevo la noche de la vigilia pascual, es que me conmuevo hasta, vamos, físicamente, por decirlo así. Entonces, la manera en que los padres pues aprendamos también a acompañar a nuestros hijos en este camino. Yo creo que lo que ha dicho Antonio es muy certero. Sigamos entonces un poquito cómo inicia esta fiesta. Ya tenemos esa vigilia, esa parte anterior de los Hamets, y es la noche de Pascua. Se reúne la familia, vamos a ver una mesa bien puesta, vamos a ver, por ejemplo, que las sillas tienen cojines. Antiguamente se comían recostados, ¿no? Esa noche había que comerlo, la Pascua había que comerla de recostados. ¿Y por qué es esto? Adelante, sí. Bueno, los esclavos comerán donde sea. Los señores, los libres, comen recostados, por lo menos en tiempos bíblicos. Se imaginase seguramente a Cristo así, los 12 tal sentados alrededor de una mesa, pues no sería seguramente lo más idóneo. Podríamos pensar en las películas de romanos, a lo mejor esa imagen sería más certera, ¿no? O sea, sí, claro, se comen recostados, entonces efectivamente pues son unos asientos más cómodos o están más estirados en el asiento. A lo mejor no siempre ni en todo momento de la celebración, pero sí en momentos específicos. Sí, sobre todo el Kiddush, por ejemplo, tienen que estar, ¿no?, como apoyándose. Recostados sobre el lado izquierdo. Etcétera. En la época de los romanos, los hombres libres comían, claro, a nosotros eso nos cuesta, y yo incluso, digo, ¿cómo se puede comer así? Pero comían recostados porque usaban los triclinium, o los triclinia, para decirlo de forma correcta, de forma que los alimentos se ponían en una mesa central y los triclinia se ponían hacia esa mesa central, y entonces tú te apoyas sobre el lado izquierdo. Bueno, estoy escenificándolo, entiendo que no se ve en el podcast, y con el brazo derecho, que normalmente somos diestros, pues te sirven las... Entonces, hoy en día ya no comen con triclinia en sus casas, pero hacen este gesto de apoyarse sobre el brazo, el codo izquierdo, en algunos momentos para recordar, porque es como comen los hombres libres, y ellos son libres desde que Dios les ha liberado. Ese es uno de los elementos que en la primera Pascua obviamente no existía. Claro. Al revés, Yahvé les dice, comed de pie, con los lomos ceñidos, o sea, con el cinturón puesto, con el báculo y las sandalias en los pies, porque el Señor va a pasar rápido y os va a liberar. Por eso el pan de la prisa, el pan de la fatiga, que no le dio tiempo a fermentar, etcétera. Así que tenemos la mesa bien puesta, tenemos estos cojines que nos recuerdan este momento de somos señores y no somos esclavos. Y entonces el padre inicia, bueno, está bien puesto, tienen 4 copas, ¿no? Los comensales van a tener 4 copas. Y luego hay un plato que es el plato del Seder, ¿no? Que tiene unos elementos que son como un alimento simbólico, que expresan también cosas, ¿no? Hay un huevo duro, hay un hueso de cordero, hay, que ya lo ha comentado Antonio en su momento, está también las hierbas amargas, que suelen ser varios tipos de hierbas, claro, hay carpas tipos, y el maror. Exactamente, carpas y maror. Una es una lechuga, pues una lechuga romana, otro pues un apio, o un rábano picante. Y luego tenemos también lo que tú comentas, el jaroset, ¿no? Sí, el jaroset, que es una pasta. Es una pasta. En algunos libros dice que es una salsa, pero no es una salsa, es más bien una pasta por la consistencia que tiene, hecha con frutos secos, tipo nuez, almendra, dátil, canela, manzana, y asemeja, por el color rojizo, pues la pasta de los ladrillos, porque todos estos signos hacen presente la esclavitud. Claro. En esta primera parte. En la primera parte, porque la segunda parte, que gira en torno al vino, hace presente otra cosa, que es la liberación. Pero toda esta primera parte está destinada a hacer presente para todos los comensales el hecho de la esclavitud. Éramos esclavos en Egipto, y tú eres esclavo en Egipto, o esclavo de tus esclavitudes.
Por eso dirán, el que hoy se sienta esclavo, y con esto enfatizo el tema del memorial, no el que antes estaba esclavo y que venga aquí a celebrar que ya no está. Si alguien está hoy esclavo, si alguien se siente atenazado por un poder, venga a hacer Pascua con nosotros. O sea, esto es absolutamente maravilloso, ¿no? Uh-huh. Entonces los símbolos, bueno, pues ya has hablado del jaroset, ¿no? Es esa pasta que asemeja a los adobes o a los estos, ¿no? El mortero con el que trabajan los judíos trabajando en estas obras del faraón. El huevo duro, eso se lo escuché a Ángel Barahona, que cuando le comenté esto me pasó una conferencia que él dio buenísima sobre la Pascua judía y la Eucaristía, y se lo escuché a él. Dice que el huevo, claro, los judíos dicen, cuando hervimos el alimento, le ponemos en agua muy muy caliente, todo alimento se deshace. El huevo se hace más fuerte, se hace más duro, ¿no? Se coge más consistencia. Es el único alimento que no se disuelve ante el machaque, el fuego. Representa al pueblo de Israel, porque el fuego es una imagen muy, muy clara, muy intuitiva de lo que es la prueba. Por eso el crisol, la fe tiene que ser probada, se tiene que separar la mena de la ganga, y eso se hace con el fuego, y el fuego es la prueba. Y no hay pueblo que haya sido más probado que Israel. Y donde otros pueblos a lo mejor se habrían disuelto, deshecho, como pasa con todos los alimentos, a este pueblo le ha pasado lo contrario. No que se haya hecho todavía más cerrado o más cerril, sino que lo que se ha endurecido en él es su fe. Y esto también es absolutamente válido para cualquiera de nosotros, para cualquiera que tenga fe en Dios. Tú puedes huir del sufrimiento o darle la bienvenida como algo que viene de parte de Dios, para hacer que en ti algo muy importante, que es tu fe, se haga más verdadero. A lo mejor no tienes ni fe, crees que tienes fe, pero la fe donde se prueba, como el oro fino, es en la prueba. Y este huevo representa un poco todo esto, la beitza, que es como la llaman ellos. Así que tenemos este plato, eso es un plato bonito. Hay casi una cosa parecida. Y donde tenemos estos elementos, y van a jugar un papel importante en la primera parte de la celebración. Entonces comenzamos con el kiddush, el padre bendice, hace esta bendición, levantando la primera copa de vino. Después viene el urhatz, que es el lavado de manos. El padre se lava las manos allí, ante el asombro de los niños, que no, ¿por qué está haciendo esto mi padre, no? Luego viene un momento del karpas, que es cuando invita a que se moje esta hierba amarga en un cuenco, ¿verdad? De agua salada, que recuerda las lágrimas que nuestros antepasados vertían bajo el poder, la opresión de la esclavitud, ¿no? Y después viene un momento que a mí me parece muy significativo para los cristianos, que es el Yahatz, ¿no? No sé si lo he pronunciado bien. Yahatz, perfecto. Que es, claro, hay en la mesa, no lo he dicho también, aparte de este plato, hay cubierto por lino, por unos manteles de lino, tal. Suelen poner 3 matzah. Que aparte también tienen su significado cada una de ellas, pero en fin. Sí, y ese es el pan ácimo. El pan ácimo, exactamente. Sí, el pan ácimo. Y entonces ahí, en este momento, el padre va a coger el pan del medio y lo va a partir. Y tiene ahí y dice una oración. No sé si la tenemos ahí, que la podemos compartir. Sí, es preciosa. Dice: este es el pan de la aflicción que nuestros padres comieron en Egipto. Todo aquel que tenga hambre, que pase y coma. Los necesitados vengan a hacer Pesaj con nosotros. Este año la celebramos aquí, el año próximo en Eretz Israel. Este año somos aún esclavos, el año próximo seremos libres. Aquí, esto es muy interesante, porque parte ese pan, esa matzá, ese pan ácimo, lo parten 2. Hay uno de esos panes, dicen que el más pequeño, lo guardan, lo esconden también en un mantelito de lino, lo van a esconder para el final, que es el aficomán. Y el otro es el que se comparte, se reparte entre todos. Pero fijaos, dice, a mí me parece muy interesante esto que diga que es el pan de la opresión, ¿no? ¿Cómo puede ser? Claro, el pan de la opresión, que es el alimento que los esclavos tenían. Los esclavos también comían un pan sin levadura, porque era un pan mucho más difícil de digerir, también que te mantenía más lleno, digamos, no te llenaba tan rápido, sino que estabas... Yo me acuerdo que mi mujer un día le pedí que me prepare ahí con la Thermomix, un matzah, y entonces fuimos eso a misa. No es kosher, lo siento. No es kosher, pero no importa. Teníamos un matzah de Thermomix y es verdad que es un pan durísimo, es un chicle, ¿no? Entonces yo me acuerdo, estábamos en misa y estaba mi hija de Guadalupe, que tiene 1 año, ahí volviéndose loca, digo, toma, y le di un poco de matzah y la tía estuvo dándole duro al matzah toda la misa y se quedó tranquila porque es difícil de comer, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese pan de la opresión, ¿por qué se da a la gente que se quiere, ¿no? que se siente esclava?
Pero de ese mismo pan sale la otra parte, que será el aficomán, que es el recuerdo de la salvación. Es decir, del mismo pan, la opresión, el mismo pan, la salvación, ¿no? Y yo pensaba cuando leí esto, digo, bueno, es que Cristo es esto, ¿no? O sea, Cristo viene a salvar al hombre desde el hombre, ¿no? El hombre que ha caído en pecado, esa misma materia, ese mismo pan, encuentra liberación a través de que Dios se hace hombre, se hace uno de nosotros, ¿no? Entonces me parece muy... Sí, lo decía Antonio antes, ¿no? Muerte y resurrección, muerte y vida. Y es que es un gesto que además se replica en la celebración eucarística. En la misa también el sacerdote parte el pan, recordando el gesto que hizo el mismo Jesucristo, tal y como narran los evangelios, ¿no? Sí, que la hostia además es matzá, o sea, es un pan sin levadura. El sacramento tiene muchos nombres y uno de ellos es la fracción del pan. De hecho, los discípulos de Emaús le reconocen en la fracción del pan, que no es una forma anecdótica de llamar a ese gesto, sino que es como le llamaban realmente, porque es como el centro del eso y la copa de vino. A mí me gusta mucho también, porque en esta oración que hemos leído dice, este es el pan de la aflicción. Pero en ese momento de la Pascua que Jesucristo está celebrando con sus discípulos, Él dirá, esto es mi cuerpo. Y le dará un nuevo contenido, como decíamos antes, igual que los hebreos le dieron un contenido distinto y más pleno a lo que vivían los pueblos anteriores, diciendo, este pan ya no es el pan de las primicias, es el pan de la aflicción. Pues Jesucristo dirá, ya no es el pan de la aflicción, o en todo caso no de la aflicción de vuestros padres en Egipto, será el pan de la aflicción vuestra, vuestros sufrimientos, vuestros dolores, pero yo entro en esos dolores. A partir de ahora este es mi cuerpo que se entrega, que se parte por vosotros. Por eso es tan importante esa fracción, porque el que se parte es el cuerpo de Cristo. Y cuando masticas, qué importante es que sea pan ácimo de verdad, aunque por razones logísticas, pues normalmente en las misas comulguemos con formas, con hostias. Pero lo bueno es, el signo es mucho más potente cuando es verdadero pan, bueno, lo otro es pan ácimo también, pero con consistencia de pan ácimo. Porque como tú decías que le pasó a Guadalupe, verdaderamente tienes que salivar y masticar. Y si piensas que verdaderamente ese gesto lo estás haciendo con el cuerpo de Cristo, es absolutamente elocuente, porque es eso realmente. Tú has masticado a Cristo, pero no solo en ese momento. O qué ha llevado a Cristo a la cruz, sino tus pecados, tu maldad. Efectivamente. Tú has destruido a Cristo y ese gesto lo está rememorando, lo está haciendo presente. Entonces, los signos son súper importantes, los hebreos lo saben. Es un signo de liberación, en ese sentido también, porque para ambos, tanto para cristianos, para la Iglesia, como también para los judíos, porque es el parteaguas. O sea, desde este momento en que comemos esto, ya dejamos de ser esclavos y empezamos a ser libres. Desde el momento en que Cristo se entrega por nosotros, también nos libera del pecado y nos hace nuevos, ¿no? Yo comentaría otro detalle, perdón, sí. Es que está todo tan implícito en las cosas que vamos diciendo ya, que vamos uniendo y... Pero esto que hemos leído, de este año somos aún esclavos, el año próximo, o sea, en toda la celebración de Pesaj hay siempre una tensión hacia el futuro. Los hebreos, obviamente, esa tensión es hacia el Mesías que no ha llegado y que están esperando, ¿no? Por eso toda la Pascua se celebra en este contexto, en este clima de tensión de espera. Porque ellos dicen que el Mesías llegará en una noche de Pascua. De hecho, es una tradición que pasó también a los primeros cristianos. Y aún hoy, yo creo que Jesucristo vendrá una noche de Pascua, quizás la de este año. Y los hebreos lo escenifican, lo significan abriendo la puerta. O sea, la Pascua se celebra con la puerta de la calle abierta. Te pueden ver los que pasan por la calle. Hombre, si la dejas entreabierta también vale. De hecho, con la corriente se mueve, cruje, y entonces los niños dicen, ¡ya, ahí está! Porque los hebreos piensan que el Mesías será precedido por Elías. Y dejan no solo la puerta abierta, sino un puesto en la mesa vacante, con su cubierto puesto, con su plato, con una su copa para Elías. Sí, porque si viene el Mesías, antes vendrá Elías y se sentará en ese sitio. Y una pregunta interesante, si Jesucristo estaba celebrando la Pascua, ¿él qué haría con la puerta? ¿La dejó abierta o la dejó cerrada, puesto que ya el Mesías había llegado? Es una pregunta que tiene sentido y que creo que tiene una respuesta correcta. No sé cuál pensáis vosotros. Examen. Yo creo que cerrada. Claro, él ha llegado, él es el Mesías, y entonces desaparece la tensión de espera. Porque como ya ha llegado, pues yo creo que no.
que la dejó abierta también, porque es verdad que el Mesías ha llegado, pero entonces nos perdemos toda esa parte de nuestra fe, nuestra manera de entender y de vivir nuestra fe, que es la tensión de espera, que es esencial al cristiano. Es que todo esto no está consumado. Es verdad que ha venido y ya ha iniciado la plenitud de los tiempos, pero todo esto se tiene que cerrar definitivamente con una segunda venida. O sea que claro que dejó la puerta abierta el mismo Jesús, creo yo. Es una pregunta totalmente, quién sabe, pero... Ahora que no sé cómo estamos de tiempo, pero has dicho una cosa que me parece que es importante y que también embona con nuestra fe, con los evangelios, y es la copa de Elías. Acordaos que el mismo Cristo dice que Juan Bautista es el que viene con la... Porque Elías desapareció, fue arrebatado al cielo, entonces se espera que volverá antes del Mesías. Entonces él es el que dice, Juan el Bautista vino con la fuerza de Elías. Entonces ya es efectivamente, es el precursor del Mesías, es la lectura que hay. Conviventemente para los judíos, San Juan Bautista no es un profeta reconocido, no reconocen tampoco al quien va a ser después Mesías. ¿Vale? Y ellos, a la espera del Mesías, dejan la copa para que venga Elías a tomarla. Y de hecho creo que hay un momento, hoy al menos, donde se hace silencio. Hay un momento como de silencio, que dejan un silencio por si entra el Mesías. Y luego siguen con el ritual. Luego, después de la partición del pan ásimo, está un momento precioso, que habéis mencionado vosotros, que es el relato del Éxodo. El relato de la liberación, donde tienen un papel fundamental los niños. No sé si queréis comentar un poquito esto. Sí, fenomenal. O sea, cualquier judío en su casa tiene un libro que se llama la Hagadá, como queráis pronunciar. Y ahí se explica todo esto de alguna forma que estamos nosotros hablando ahora, ¿no? Y entonces, después de esas oraciones, interviene uno de los niños, después de estos pasos que hemos hablado, y hace 4 preguntas al papá, al abuelo, el que está dirigiendo el ritual de la cena, del seder, ¿no? Entonces, leo las preguntas, ¿os parece? Sí. ¿Vale? La primera pregunta es, ¿qué hace diferente a esta noche de las demás noches? Porque algo está ocurriendo. ¿Qué pasa aquí, no? O sea, ¿qué está ocurriendo? Son preguntas que hace al padre y después el padre las va a ir respondiendo, ¿no? La segunda, todas las noches comemos cualquier verdura. Ojo, ya hemos hablado hace un momento, cualquier verdura. Pero ¿por qué esta noche hierbas amargas? ¿Vale? Solo hierbas amargas, porque a lo mejor lo han tomado también. Tercero, ninguna noche mojamos los huevos en agua. Es otra cosa que no hemos comentado, pero ¿por qué esta noche lo hacemos 2 veces? ¿No? ¿Y por qué la cuarta? Y lo hemos hablado también. ¿Por qué esta noche comemos recostados y no comemos sentados, no? ¿Y por qué solamente esta noche lo hacemos recostados, ¿no? Estas 4 son las 4 preguntas que inician, de alguna forma, todo lo que va a ser el gran recuerdo, el memorial que decía Antonio hace unos minutos, de lo que va a ser la noche, que viene reflejado en este libro, ¿no? Entonces, esto inicia con un canto de los niños, donde formulan esas preguntas, el Manish Taná, que os invito a buscar en internet, porque lo vais a encontrar fácilmente, es una melodía muy bonita y dice esas preguntas. Por cierto, que si recordáis la película de La Pasión de Mel Gibson, que ahora será un buen momento durante la Semana Santa para volver a ver, hay un momento en que la Virgen María y María Magdalena están en su casa y están agitadas porque no consiguen conciliar el sueño. Claro, en ese mismo momento Jesucristo está siendo apresado. De hecho, llega San Juan, que viene corriendo porque en Getsemaní todos han salido por patas, y abre la puerta de pronto, ¿no? Pero antes de que él abra, dándoles un sobresalto, justamente María Magdalena le dice a María, no sé si recordáis ese momento o si habéis caído en él, pero le dice unas palabras, sí. Como sabéis, esa película está en lenguaje original, dice Manish Taná, porque esta noche es diferente, porque Jesucristo esa misma noche está cumpliendo la Pascua en su cuerpo. Y estas preguntas son importantísimas. Los judíos tienen clasificados a los niños también. Igual que hay 4 preguntas, hay 4 tipos de niños. Está el niño sabio, que es el que sabe hacer las preguntas correctas, lo cual también es muy sabio, porque verdaderamente el arte de la sabiduría está en preguntar, ¿no? Más que en responder. Pues el niño sabio, que sabe hacer bien las preguntas, el niño simple, el niño que no sabe preguntar, y el niño necio, pero necio en el sentido de malvado. Como retorcido. Para que veáis que retorcido, no tiene ningún paternalismo. ¿Cuál es la diferencia entre el sabio y el retorcido? Pues la forma de preguntar.
el niño sabio dice, ¿por qué estamos esta noche celebrando estas cosas de esta manera tan rara? Y el niño necio dice, ¿por qué estáis esta noche celebrando? Es genial, ¿eh? Es genial porque se está Además, excluyendo. el padre se enfada, ¿no? O sea, No es que se enfade, con toda calma, sí. le dice, te voy a responder. Y le responde en la misma clave, le dice, porque nosotros estábamos esclavos en Egipto y pasó el ángel Claro. del Señor liberándonos. Si tú hubieras estado, a ti te habría dejado. Pero no se encoleriza ni nada, pero responde en la misma clave. Claro. La clave Sí. de, estás excluyéndote. Sí, pero muy bien, muy bien. Está todo previsto, ¿no? Quedas Entonces, fuera. los niños pequeños, claro, ante el padre que responde así a su hijo, ¿no? A uno de los hijos que está haciendo esta pregunta, Sí, sí, en el sí. papel del hijo retorcido, está muy bien. Bueno, como no nos queda mucho, yo creo que vamos a tener que ir saltando un poquito, pero bueno, hay canciones, hay bendiciones a lo largo de tal. Y llega un momento que es el momento del Shulchan Orech, ¿no? Me parece que es cuando se come, ¿no? La familia, después de toda esta primera parte muy pedagógica de recordar el éxodo, de dar las bendiciones al Señor y todo, ya comen, ¿no? Es como que, bueno, se abre la veda, ya mamá puede traer los platos que tiene en la cocina, no vamos a comer hierbas amargas nada más, y se come como una verdadera fiesta, ¿no? Y después hay otro momento, viene el momento del Afikoman, me parece, de donde se da esta especie de... Ya han comido... Y los niños se ponen a buscar Se ese ponen a trocito buscar, de matzá que se escondió en su momento. que se escondió. Que además tiene, por lo que dice por lo menos el rabino Sachs, que es el que comenta mi Haggadah, dice que de alguna manera al no tener el cordero, lo que se come es el aficomán, en representación del cordero, porque ya no tienen templo. Y el cordero además se comía después de la comida, cuando uno ya estaba saciado, porque era una comida sagrada, era un pacto ¿no? O sea, es una comida que no la como simplemente para llenarme, porque tengo necesidad, sino que no, es una comida que forma parte de una alianza, ¿no? Entonces, este es el sentido un poco que explica el rabino Sachs sobre este momento. Y luego hay una serie también de cantos y de bendiciones, y a mí me encanta, me gusta muchísimo la última canción que tengo yo, al menos en mi Haggadah, yo creo que la tenéis también vosotros, que es una canción infantil, que se llama Un pequeño cabrito. Esta canción con la que termina, con la que se cierra de alguna manera el rito, es una canción infantil que es muy simbólica, muy potente, que habla mucho, es muy elocuente, que dice algo así como, esto lo estoy diciendo en memoria, mira, si lo tenemos por aquí, un pequeño cabrito que papá compró por 2 monedas, un cabrito, un pequeño cabrito, ¿no? Entonces empieza a decir, se lo compró a 2 hombres de Susim y no sé qué. Y dice en un momento, vino un gato y se comió el cabrito que mi padre compró a 2 hombres de Susim, un pequeño cabrito, un pequeño cabrito. Vino un perro y mordió al gato, que se comió a mi cabrito. Vino un palo y le pegó al perro, que mordió al gato, que se comió a mi cabrito. Y va siendo así, entonces de golpe es, el gato se come, el cabrito es comido por el gato, el perro muerde al gato, el palo pega al perro, el fuego quema al palo, el agua apaga el fuego, un buey se bebe el agua, un carnicero mata al buey, y entonces llega un momento que a mí se me pone la piel de gallina cuando lo leí por primera vez, que dice, y entonces llegará el ángel de la muerte y se llevará al carnicero. Y tú dices, madre, claro, esa es la historia. Esta es la historia del pueblo egipcio, del pueblo de Israel, y también es nuestra historia, ¿no? Esa experiencia que hacemos de la violencia, del mal, de que nos vamos machacando unos a otros, y que al final el que tiene el último poder parece ser que es la muerte que nos cercena ya la vida, ¿no? Ya da igual. Y entonces termina con la última estrofa, que dice entonces, con esa tensión de espera, en esa tensión del Mesías, y un día llegará el santo y acabará con el ángel de la muerte. Y para quienes vivimos la vigilia pascual, en ese momento donde se hace presente el Señor de nuevo, ¿no? La consagración, ¿verdad? Que se encienden las luces de la iglesia, que está a oscuras, que vuelve a nacer el sol, ¿no? El sol que nace de lo alto, y que a eso ha venido Cristo, a implosionar la muerte por adentro, ¿no? A destruir la muerte, a acabar con el reino de la muerte, ¿no? Entonces eso para mí me acuerdo que me ocasionó pues eso, una gran conmoción. Exactamente. ¿No? Al leer esta canción infantil, ¿no? Y llegar al final y ver esto y decir, claro, lo que los judíos están esperando, ese Mesías, está llamado a esto, a que venga el santo y acabe con el reino del ángel de la muerte.
Y eso es lo que nosotros celebramos, ¿no? Lo que nosotros celebramos en la Pascua de Resurrección. Bueno, te veo con ganas de acabar y yo creo que antes de acabar tenemos que hablar, porque lo hemos mencionado varias veces y yo creo que no ha terminado de quedar claro, el simbolismo de las 4 copas y de la 5ª copa que también aparece por ahí y yo creo que merece la pena al menos rápidamente explicar en qué consiste el rito de las, vamos de bien, las nos quedan copas. todavía, Yo hablaría, Bien. quizás no de las 4 del conjunto, aunque ya hemos hablado de la primera y hemos mencionado también la de Elías, que en realidad no es una de las 4, sino que sería la 5ª, pero yo creo que la copa más importante, que es la tercera por el orden en el Seder, que es la Kos Berajá, la Berajá quiere decir bendición, es el momento quizás más solemne de toda la celebración, donde de nuevo el paterfamilias hace a todos levantarse, eleva la copa. Es más, en algunos seder, en algunos rituales, esa copa es de la que van a beber todos. O sea, no es que eleve cada uno la suya, que a veces sí es así, pero en algunos rituales esa misma copa de la que él bebía luego la pasaba al resto. Pero lo importante es la bendición que hace, la verajá, cuando le eleva la copa. Y es volver a repetir todas las acciones, casi como en la Hagadá, todos los prodigios que Dios ha hecho. Y casi como en el clímax de la bendición dice: y te damos gracias, Señor, porque todas las bendiciones que hacen los hebreos, todas son ascendentes, es bendecir a Dios, no como nosotros que bendice estos, no, ellos siempre te bendigo, Señor, por estos dones que nos das. Exacto, ¿no? Bendito sea el Santo, el Rey Eterno. Y en el momento del clímax viene a decir: y te damos gracias por esta alianza que has sellado en nuestra carne, que se refiere obviamente a la circuncisión y a la alianza en el Sinaí. Qué fácil fue para Jesucristo en ese momento de la última Pesaj que él celebró, cuando estaba haciendo esa misma bendición, porque él respetó escrupulosamente el Seder, pero añadió cosas esenciales que le han cambiado todo su sentido. Al decir eso, ya no dijo: esta es la copa de la alianza que sella, esta es ahora la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre. Y en ese momento queda concluido la Eucaristía. Está celebrando la primera Eucaristía cristiana, donde ha consagrado el pan de la aflicción, que ya no es más el pan de la aflicción, ahora es mi cuerpo. Y ya esta copa no es la copa de la antigua alianza, sino de una nueva alianza que he venido yo aquí a inaugurar. Y así que alegraos, vamos a cantar el Jalel, que es lo último. De hecho, en el Evangelio de Juan dice: y concluidos los cantos, concluido el Jalel, se fueron camino del Monte de los Olivos. O sea que están verdaderamente celebrando una cena pascual. Una pequeña nota a pie de página para complementar lo que tú dices. En Éxodo 6:7 se da el sentido a estas copas, ¿no? A estas copas. Porque en ella es cuando Dios dice que os sacaré de los trabajos forzados, os libraré de la servidumbre, os redimiré a brazo tendido y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Qué bonito. En cristiano. Claro, La preciosidad. Fenomenal. Pues si quieres vamos terminando esta conversación, que la verdad nos hemos saltado varias cosas sí. muy interesantes, pero es que es lo que pasa con estos charlas, siempre nos quedamos a medias y con ganas de más. Pero bueno, también tenemos 2 grandes fichajes que hemos hecho de cara a futuro. Si no me dejáis un minuto, sí, te dejamos una cosilla. Te dejamos 3 minutos si quieres, o 5. No, una. Venga. Pascua cristiana, 50 días, Pentecostés. Pascua judía, Pesaj. A partir del segundo día de Pesaj comienza una cosa que se llama la cuenta del Homer. No cuento mucho. Son 7 semanas, 7 por 7, 49. Y llegamos a una de las grandes fiestas del judaísmo. Shavuot o Pentecostés. ¿Cuál es el mensaje central de la fiesta de Shavuot? La entrega de la ley a Moisés en el Sinaí. ¿Qué pasa en Pentecostés, en clave cristiana? Viene el Espíritu Santo y funda la iglesia, y crea fundamentalmente la iglesia. Esos timoratos, apóstoles, los convierte en apóstoles del reino de Cristo. De la misma forma que los israelitas, tienen la ley y ya son un pueblo, ya no solamente en sí liberado, sino construyen y ya se lanzan, y a partir de ese momento ya están verdaderamente renovados. Y puedo añadir yo una cosa, sí, pues ni medio minuto, menos aún. O sea, todo esto que dice Fernando y lo que hemos estado viendo en toda la conversación revela o indica una cosa: que todo esto que hemos hecho aquí no es opcional, no es una cosa curiosa de saber, ¡ay, qué bien, qué curioso lo que hacen! Es que si tú tienes fe cristiana,
o esto te interesa o no sé, porque es la única forma de entender qué estás celebrando tú. ¿Qué es Pentecostés para ti? Pues que esa misma ley que grabó en piedra se graba ahora en tu corazón. Ante la imposibilidad que tú tienes de cumplir la ley congénita y por tanto de entrar en la vida eterna, el cielo está cerrado para ti, o alguien te abre esto y pone la ley en tu pecho, como también estaba anunciado en los profetas, o no hay solución, porque verdaderamente no hay solución para el hombre. Solamente viene de alguien que ha decidido pues, poner solución a todo esto, que es Jesucristo. O sea que esto hay que entenderlo, hay que saberlo, no es opcional. No, por supuesto, porque en esto estriba también nuestra participación en el misterio cristiano, que es en lo que consiste realmente la liturgia. Y yo creo que eso también es otro tema que sobre los cuales tenemos que volver. Tenemos que hacer una revisión de la liturgia, de nuestra liturgia sacramental en general, porque es una liturgia preciosa, riquísima, que bebe muchísimo de la tradición judía, pero que también tiene una riqueza propia, por supuesto que sí, y yo creo que es uno de los grandes déficits de la formación muchas veces de los católicos de nuestra sociedad, el desconocimiento del valor de esos símbolos, como decía Antonio al principio, que son los que realmente nos introducen en el misterio mucho mejor y mucho más eficazmente que cualquier explicación meramente conceptual. Esto es nuestra vida en el fondo. Entonces, claro, sí, además es más integral, porque no es que aparta la razón, sino que involucra la razón, pero también, ¿no?, efectivamente, tu historia, tus sí, afectos, o sea, es todo, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, solemos terminar con una recomendación de 1 o 2 libros. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a 2 grandes conocedores del tema para ver qué nos recomiendan y así podemos terminar nuestro programa de hoy. Que no sé si quieres empezar tú, Fernando. Bueno, yo recomiendo el libro básico de la celebración de Pesaj, que es Na Haggadah o Haggadah, ¿vale? En una librería normal no lo vas a encontrar. Si tienes acceso a una librería donde vendan libros para judíos, religiosos, etc., lo puedes encontrar. En Madrid, desde luego, los hay. O si no, pues el comodín de todo el mundo por internet, ¿no? Haggadah, tal y como suena, con una H al principio. El libro, ojo al comprarlo, porque el libro normalmente o siempre está en hebreo y luego en alguna lengua, en inglés, en español, etcétera. Cuando lo compréis, que le interese, que vea que sea una versión bilingüe español, hebreo-español, no sé, que se compre una versión hebreo-rusa, que también podría ocurrir que te la encuentres, ¿no? Entonces, atentos, porque el nombre sí es importante, y ver la traducción, las dos cosas. Aparte, son libros muy bonitos, no es un libro tocho de página llena de letras, están normalmente llenas de dibujos, tal, muy agradable, muy, muy bonito, muy visual, para que pueda ser disfrutado por todos, también por los niños, etc. Yo simplemente me salto, después volvemos si queréis, pero para completar un poco lo que decía Fernando, hay algunas Haggadahs que además vienen con comentarios. Hay esta de Rabino Sachs, es muy buena, es un rabino que fue gran rabino de la Commonwealth y tal, ya falleció hace unos pocos años. También hay una de Elie Wiesel. Elie Wiesel también tiene una muy famosa donde comenta. Entonces son comentarios enriquecidos también por toda la tradición rabínica, y que te van explicando los símbolos también de cómo lo entienden los judíos y tal. Entonces yo esta también la recomiendo mucho, la edición de la Haggadah de Jonathan Sachs o la de Elie Wiesel también, ¿no? Muy bien. Pues, un libro que puede complementar, porque esto es ir a las fuentes, y un libro que puede ser auxiliar para ayudarnos a entender todo esto, es un libro de Raniero Cantalamessa, el predicador de la Casa Pontificia. Bueno, no sé si lo sigue siendo, creo que sí. Tiene un libro que se titula La Pascua de nuestra Salvación, donde explica las tradiciones pascuales de los hebreos, la Pascua que celebró Jesucristo y la de los primeros cristianos. Y está muy bien, porque todo esto que hemos comentado aquí lo explica también, y muy espiritualmente, muy, muy bien. Yo voy a recomendar otro de Cantalamessa, porque es que es un tema sobre el que él ha hablado mucho. Yo el que voy a recomendar es más bien de predicaciones. Tiene 2 libros de predicaciones, uno que más moderno, que es el de el Pascua, un paso hacia la que no pasa, que son meditaciones que él 4 meditaciones que él da en el año 2005 al Papa y a la Casa Pontificia durante la Cuaresma, más la homilía que predica ese mismo año en Viernes Santo. Pero hay otro que me gusta a mí más, que lo he estado buscando y acabo de dar con él, pero no me acordaba cómo se llamaba, que es el de la Fuerza de la Cruz, que es la recopilación de todas las predicaciones que hace Raniero Cantalamessa en los Viernes Santos desde 1980 hasta
pues hasta 2015 o 2016, ¿no? Es un libro más amplio porque son muchas predicaciones, pero Raniero Cantalamessa es un teólogo que ha reflexionado, meditado muchísimo sobre el misterio cristiano de la Pascua, sobre el misterio de la cruz, el misterio de la Eucaristía, del sacrificio, pero también es un grandísimo conocedor de la tradición judía y de la tradición de los padres de la Iglesia. Entonces enriquece muchísimo su predicación con ese conocimiento y es muy agradable leer porque es un gran predicador. Entonces sus homilías son muy agradables de leer y yo creo que también es una fuente de oración y de espiritualidad muy, muy potente. Bueno, pues ya con esto podemos cerrar. Agradecemos muchísimo a Fernando y a Antonio que nos han acompañado hoy. Yo he disfrutado muchísimo esta conversación, de verdad. Me voy con más ganas de vivir la Semana Santa. Y nada, ya nos vemos a la vuelta que de Semana sea Santa. la primera de muchas. Eso. Claro que sí, muchas gracias. Venga, Muchas gracias. hasta luego. Hasta luego. Chao.